Bueno, estamos un día más, estamos ahora sí a través de empezando un día más, la primer predicación que vamos a subir a YouTube. Que sea el Señor hablándonos a todos nosotros, y un saludo para todos los que van a ver este video. Que Dios me les bendiga y la paz de nuestro Señor siempre esté con nosotros. El propósito de este programa Cristo y nuestra salvación es que todos nosotros entendamos el propósito de nuestro Dios. Él nos ama, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En esta noche preciosa vamos a leer el tema y vamos a estar en Génesis 1, pero antes queremos entrar con una oración. Padre bendito, en esta hora, Señor, te damos gracias, Padre, por un día más que nos diste de vida, Señor. Gracias por tu grande amor, por tu misericordia, Señor, estamos aquí un día más. Bendice, Señor, a todas las almas, a todos mis hermanos, a todos mis amigos, Señor, que van a ver este video, Señor, que sean bendecidos, Señor, con tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, amén, amén. Bueno, mis queridos hermanos, este es el programa Cristo Nuestra Salvación. Que Dios me les bendiga y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con todos nosotros. El tema de esta noche, de esta tarde, es el Creador y la creación. Así que tengo aquí un invitado que nos va a ayudar a leer. Así que es un placer que esté mi hijo aquí conmigo, me va a ayudar en la lectura. Así que todos los que están en casita vayan abriendo su Biblia en Génesis 1, del 1 al 5. Vamos a empezar porque el tema se llama El Creador y la Creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Gloria a Dios. Y aquí vemos, y el tema se llama El Creador y la Creación. Vamos a leer un poquito de la explicación. Dice, la Trinidad en la plenitud estaba incluida en la grandiosa obra de la creación. El Padre que así decirlo, planificó toda la creación como si fuera un gran arquitecto. El Hijo denominado la palabra que estaba en el principio con Dios. Y vamos a ir a Juan 1:13. A ver qué nos dice Juan 1:13. Habla del principio, ¿verdad? Así que vemos la creación de nuestro Dios perfecta, maravillosa creación. Y ahorita vamos a llegar a Juan 1. Y a ver qué nos dice Juan 1. 1, 1, 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Ahora que dice 1:13 al 14. Los cuales no son entregados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Aquel verbo, desde el principio ya estaba Jesús. Ya estaba Jesús. No nació de una virgen que hubiéramos dicho que ahí empezó Jesús. Ya Jesús ya estaba desde el principio de la creación. Por eso Juan 1 dice, a ver, dámela otra vez lectura Juan 1, el 13 al 14. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Sino de Dios. Amén.
Bueno, vamos a ver, aquí mi explicación dice, y por medio del cual todas las cosas fueron criadas, por medio del cual, de aquel verbo, de Dios, de Cristo. Así que ya estaba el Señor, dice, y por medio del cual todas las cosas fueron criadas. Y vamos a ir a Colosenses 16:1. A Colosenses 16:1. Ustedes nos tienen un poquito de paciencia y vamos a llegar a Colosenses 16:1, a ver qué nos dice el Señor, ¿verdad? Porque es maravilloso ir entendiendo su creación perfecta. Colosenses. Sí, sí. Colosenses 1:17. Espérame. Colosenses 1:16, perdón. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Amén. ¿Por quién fueron criadas todas las cosas? Por Dios. No es porque la madre naturaleza o algo haya sucedido fuera de él. Todos fueron criados por Dios. Por eso aquí se llama el Creador y la creación. ¿Quién es el Creador? Pues nuestro Dios. ¿Quién es la creación? Pues todo lo que nosotros vemos, ¿verdad? Entonces vamos a ir a Hebreo 1:2. A ver qué nos dice Hebreo 1:2. Así que todos nosotros en casita debemos de estar poniendo atención a este mensaje. Es maravilloso leer, ¿verdad? Hebreo 1:2. A ver qué nos dice. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué dice el Señor? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En estos tiempos el Señor nos ha hablado a través de ¿quién? De Jesucristo. A través de Cristo Jesús el Señor nos ha hablado, y yo le voy a dar lectura otra vez, Hebreo 1:2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que ya Jesús ya estaba desde el principio, ya era Él. Entonces aquí la explicación dice, el Espíritu Santo que se movía sobre las aguas, Dios creó los cielos y la tierra. El infierno no fue creado para el hombre, sino para Satanás y sus ángeles. El hombre, sin embargo, eligió el infierno para sí mismo. ¿Cómo es el hombre? El infierno no fue creado para los hombres. Sin embargo, el mismo hombre elige. Aquí te voy a leer otra vez. Dice, y el Espíritu Santo que se movía sobre las aguas, Dios crió los cielos y la tierra. El infierno no fue creado para los hombres, sino para Satanás y sus ángeles. Pero ¿qué hace el hombre? El hombre, sin embargo, eligió el infierno para sí mismo. O sea, el hombre mismo decide ir al infierno. Y para darle claridad al mensaje, vamos a ir a Juan 3:36. ¿Por qué el hombre elige el infierno antes que Dios? Por la dureza de su corazón, desde luego, el hombre escoge ese lugar. Dice que el hombre eligió el infierno para sí mismo. Juan 3:36, a ver qué nos dice en Juan 3:36.
El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Como dice otra vez, el que cree en el Hijo tiene que vida eterna, ¿verdad? Pero el que dice allí, Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿qué es lo que pasa? El hombre rehúsa creer en Jesucristo y dice que no verá la vida, sino la ira de Dios ya está sobre esa persona. Entonces el hombre elige el infierno antes que el Salvador. El hombre siempre escoge condenación para sí. Porque aquí Juan 1:33, y yo me estoy quedando porque tengo una Biblia muy nueva, no lo encuentro muy bien, pero le voy a pedir a Manuel que me lo lea otra vez y a ver qué dice Juan 3:36, ¿verdad? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué pasa con estos hombres? ¿Qué pasa con el hombre? El hombre ha sido desobediente desde el principio. Por eso dice aquí dice que el infierno no fue creado para el hombre. Sin embargo, el hombre eligió el infierno para sí mismo. ¿Por qué? Porque no cree en el Hijo de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Qué triste es, de veras, que nosotros endurezcamos nuestros corazones y no le abramos el corazón a nuestro Dios. Qué triste, de veras que sí. Y bueno, vamos, dice aquí, ¿qué aprendemos en este texto sobre el Creador y la creación? Y vamos a ver qué aprendemos en este texto sobre el Creador y la creación. Pero vamos a acabar aquí con Juan 36. Dice, al rechazar a Jesús, quien es el camino al cielo, al rechazar a Jesús, que es el camino al cielo, cuando el hombre rechaza a Jesús, que es el camino al cielo, está escogiendo el infierno. No la vida, está escogiendo el infierno porque está rechazando a Jesús, que es la vida, al cielo. Y vamos a Juan 14:6. En Juan 14:6 el Señor dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino a través de mí, dice Jesús. Entonces cuando el hombre dice aquí, al rechazar a Jesús, quien es el camino al cielo, ¿qué es lo que pasa? Jesús le está diciendo a estos hombres, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino a través de mí, a través de Jesús. Para que usted vaya al cielo, mi querido amigo, es a través de Jesucristo. Entonces el hombre está rechazando la vida cuando no cree en Jesucristo y está diciendo, prefiero el infierno que a Jesús. Y qué triste va a ser en aquel día que tú vayas al infierno por la dureza de tu corazón, aún sabiendo que hay un infierno que vas a pasar toda la vida sin Jesús, aún sabiendo todo eso, escojas el infierno que a la vida. Qué triste es, de veras. Espero que en esta noche y al escuchar esta predicación, tú le abras tu corazón a Jesús para que no vayas al infierno. No escojas ese lugar que es muy triste, va a ser muy triste porque allí pasarás la eternidad en esa llama de fuego donde dice que el gusano nunca morirá ni la llama se apagará. Entonces vamos a seguir leyendo. Dice, ¿qué aprendemos en este texto sobre el Creador y la creación? ¿Qué aprendemos? Que si el hombre rechaza a Jesucristo, no verá la gloria de Dios, sino la ira de Dios ya está sobre él.
Bueno, aquí el número 1 de la explicación dice, el camino para comprender la creación. El camino para comprender la creación es la fe. ¿Cuál es el camino para comprender la creación? Es la fe. Y vamos a Hebreo 11:3. Y vamos a ir a Hebreo 11:3. El camino para comprender la creación es la fe. Así que, mis queridos amigos, tenemos que tener fe ¿en quién? En Cristo Jesús. Él nos dará la sabiduría. Y dijimos Hebreo 11:3, ¿verdad? A ver, Meño, ¿nos puedes leer? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo ¿por qué? Por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe. Nadie de nosotros estuvo ahí. Yo no he visto a Jesús, pero yo creo que existe. Yo sé que Él vive. ¿Por qué? Porque he visto en mi vida que antes que yo lo conociera, yo era un hombre perdido, borracho, un hombre completamente lejos de Dios. Entonces, cuando vengo a Cristo, ahora veo lo diferente que ha cambiado en mi vida. Entonces dice aquí, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Yo no esperaba ver una vida cambiada en mi vida, pero el Señor hizo esa obra en mi vida y es por eso que ahora soy diferente. Entonces, por la fe ¿en quién? En Cristo Jesús. Y vamos a Salmo 33:6. Y vamos a ver qué nos dice el Salmo 33:6. ¿Tienes un poco de paciencia? Ya estoy llegando. 33:6, ya lo tienes, ¿verdad, Meño, por allí? Bueno, léanos, por favor. 33:6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Amén. ¿Qué dice el Salmo 33:6? Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. El tema de esta noche, es el Creador y la creación. El Creador y la creación. Y aquí dice el verso 33, Salmo 33:6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Amén. Todo viene de Dios, no fue una casualidad, no fue algo que el hombre hizo, todo lo ha hecho el Señor, todo ha sido por su gracia y por su amor, así que nada puede ser el hombre sin Dios y vamos a continuar con este mensaje. Esperemos que Dios en esta noche nos esté hablando a todos nosotros y seguimos con mi explicación número 2, dice, su existencia es eterna. ¿Cómo es la existencia de nuestro Dios? Es eterna. Y vamos a ir a Colosenses 1:17. Su existencia es eterna. Y vamos a ir a Colosenses 1:17. Y estoy estrenando Biblia. Y yo no sé si les pasa a ustedes, pero cuando estrenamos una Biblia nos cuesta trabajo llegar al lugar porque se pegan las hojas. Pero como tienen paciencia, mis queridos hermanos, sí que me van a esperar, ¿verdad? Colosenses. Ya estoy llegando, ya estoy cerquita, estoy a unos minutos. Colosenses 1. Ahora verá.
Colosense 1:17 dijimos, ¿verdad? Bueno, ya llegué. Colosense 1:17, a ver qué nos dice Meño. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué dice Colosense 1:7? Pero vamos a la explicación para entender esto. Dice, su existencia es eterna. ¿Su existencia de quién? De nuestro Dios es eterna. Y dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea, no había nada antes. ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. No había nada. Él formó toda la creación. Entonces Él ya era, desde el principio. Él es el principio, Él es el fin, dice Apocalipsis. Entonces dices, Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. O sea, nada sin Dios podían subsistir. Así que Él es antes de todo. Bueno, vamos a Juan 1, del 1 al 14. Vamos a Juan del 1 al 14. Nos va a hablar de lo que ya era. Su existencia es eterna. Y bueno, Juan, y vamos rápido, Juan. Y yo creo que me tengo que acostumbrar a esta Biblia. Aparte de que tiene unas letras muy chiquititas, también están muy pegadas las hojas. Pero vamos a empezar de Juan 1. Y vamos a ver, ¿dónde estamos? Juan 1, del 1 al 14. A ver, Meño, dale lectura, por favor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Dice, su existencia es eterna. Como la existencia de nuestro Dios, su existencia es eterna. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién hizo todo? Pues Dios. Así que por donde quiera darle el hombre, por donde quiera el hombre desobedecer, no va a encontrar otra respuesta después de Dios. Dice, en él estaba la vida. ¿En quién está la vida? En Dios. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. ¿Qué hacía Juan? Daba testimonio de la luz. Desde que Juan andaba predicando, les anunciaba que tras de él venía un varón que era antes que él, y estaba hablando de Jesús, a fin de que todos, dice, creyesen por él. Hacía Juan anunciando a Jesús,
No era él, dice, la luz. ¿No era quién? Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El mundo no le conocía en aquel tiempo y hasta el día de hoy el mundo no le sigue conociendo. El mundo rehúsa conocer a Jesús. ¿Por qué? Porque dice que el infierno no fue criado para los hombres, pero el hombre decide ir al infierno. Dice aquí el 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿A quién vino? A su pueblo Israel, y el pueblo de Israel no le recibió. Dice, mas a todos los que les recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Aunque tú digas, yo soy hijo de Dios, Él es mi Padre, pero si la verdad, tú no estás haciendo la voluntad de Dios, tus palabras, tus frutos no dan testimonio que eres hijo de Dios, la verdad estás engañado. Porque para que tú seas hijo de Dios, de acuerdo a Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijo de Dios. ¿Qué tienes que hacer? Creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios, y se llama Jesucristo. Dice el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y dice el 15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Quién es el que conoce a Dios? A Dios nadie lo ha visto, solamente el Hijo que es Jesucristo, al cual dice, Él le ha dado a conocer. Así que mis queridos amigos, hermanos, todo está en Cristo Jesús. Todo es en Cristo Jesús, y vamos a continuar con este mensaje. Dice aquí la explicación 3, su Hijo es eterno. Aquí está hablando de Jesús, toda esta escritura desde el principio. Estamos en Génesis 1, y el tema se llama el Creador y la creación. El Creador y la creación. Entonces desde aquí, desde el verso 1 de Génesis, desde Génesis 1, ya está hablando de Jesucristo. Toda la Biblia habla de Jesús. Toda la Biblia habla de Jesús. Entonces vemos aquí el verso 3, su Hijo es eterno. ¿Qué es eterno? Y vamos a ir a Proverbio, por favor, Meño, a Proverbio. Vamos a ir a Proverbio 8, 22 al 31. Y vamos a ver, ya Jesús ya existía desde aquellos entonces, ya Jesús ya estaba. Entonces, no es algo que empezó ahorita, no es algo que después, no, ya estaba. Entonces, qué maravilloso es que nuestro Dios es eterno, Jesús es eterno. Así que vamos a ver qué nos dice. Jesús es eterno, y estamos en Proverbio 8, 22 al 31. A ver, Meño, ¿qué nos dice? Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras. Eternamente tuve el principado
desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrado, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba. Cuando afirmaba las fuentes del abismo. Cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijé en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Amén. ¿Qué dice aquí? Proverbio 8:22. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. ¿Estoy bien? Dice, antes de los abismos fui engendrado, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrado. ¿Qué nos está diciendo? Que Jesús ya era desde el principio, ya era, y a veces el hombre se equivoca, el hombre hace su propia religión. Yo platicando con un hombre decía que Jehová era el principio de todo y que Jesús era un profeta solamente, que pues había sido nada más en el Nuevo Testamento. Y qué triste es que ellos leen mucho la Biblia y no hayan entendido el mensaje correcto del Señor. Dice aquí que ya era, dice, no había aún hecho, dice, la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. ¿Qué dice Jesús? Cuando formaba